amigos, bueno, pues vamos a seguir con el análisis de esta situación de García Luna, que sigue generando, pues obviamente, reacciones en las redes sociales, a quienes nos inscriben en los debates y que, bueno, pues es el tema central en las de 8 columnas de los medios. Vamos a saludar al licenciado Juan José Rodríguez Prats, usted lo conoce, es columnista, analista político, colaborador de Noticias en Flash, nos los hemos robado, ex senador panista. Licenciado, bienvenido a Reporte de la Noche. Juan Pablo, muchísimas, como siempre, a tus órdenes. Bueno, licenciado, preguntar, una polémica sin duda que estará rondando en los próximos días, semanas, sobre el caso de García Luna. ¿Qué sabor de boca le deja este veredicto? 2 delitos así de manera generalizada, uno es falsear declaraciones, el otro narcotráfico. ¿Qué sabor de boca nos deja? Tremendamente amarga, Juan Pablo. Mira, esto en primer lugar nos pone de manifiesto la pésima administración de justicia que tiene nuestro país. No de ahorita, sino desde hace muchos años. Estamos con un gran rezago. Estados Unidos, podemos criticarlos, podemos señalarlos muchas fallas, pero una de las explicaciones de su desarrollo, la fuerza de sus instituciones, es el respeto a la ley. Casi te diría que viene de sus propias creencias religiosas, de la moral cuáquera, de su respeto a la Biblia, desde el origen. Desde cuando ellos dicen que hay verdades evidentes por sí mismas, que aquí comienza su declaración de independencia, pues han tenido muy arraigado el respeto a la ley. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se estén llevando juicios tan importantes y en mayor número de delincuentes mexicanos? Es inclusive riña hasta con nuestra soberanía, porque ya estamos involucrados, inmersos en el mundo global, y ya el derecho trasciende fronteras, ya es un derecho globalizado. Aquí tenemos, por ejemplo, el asunto que mencionaría yo de Lozoya. ¿Cuántos años llevamos con este asunto? ¿Cuántos años llevamos discutiendo la reforma energética? Y aquí tenemos el asunto de Yasmín Esquivel, que ahí está, y ahí viene ahorita el conflicto de las reformas hacia todo la cuestión electoral, todo el derecho electoral, que no hemos terminado todavía de definir cuando es un derecho elemental que regula el acceso al poder. Entonces, mi primer sabor de boca es que esto daña mucho a México, desnuda mucho a nuestras fallas y abre la obligación y el deber de una investigación aquí en México, porque esto definitivamente trae muchísimas consecuencias. Y también yo convocaría a la comunidad, a la opinión pública, a que el tema lo utilicemos en su real dimensión, en su real magnitud, porque este tipo de noticias y de redes, pues creo que nos está más envenenando, nos está más dañando en lo que es la moral pública, cuando hay otros temas que deberían estar demandando con mucho mayor prioridad nuestra atención. Ese sería mi primer comentario, por favor. Ahora, licenciado, se está hablando de lo discutible que puede ser la culpabilidad de García Luna con este sistema de jurados de Estados Unidos que no tenemos en México. ¿Coincide en que puede ser discutible estos 2 cargos por los que salió culpable? Me agrada mucho. El jurado popular lo tuvimos en México. Esto se puso en la Constitución del 57 y operó por mucho tiempo. Nosotros intentamos una reforma que desafortunadamente se frustró, que fueron los juicios orales. Se decía que es un juicio mucho más abierto, mucho más transparente, que nuestro anterior esquema era inquisitorial, y que este era acusatorio y que iba a mejorar la administración de justicia. A mí me parece, con todas estas fallas, 12 ciudadanos sean electos. Tengo muchos estudios, yo te diría, que te demuestran que al final de cuentas
repercute más. La ciudadanía también aprende, porque la administración de justicia tiene un factor pedagógico, y en este sentido este tipo de administración de justicia me parece más eficaz del que nosotros tenemos. Ojalá y podamos imitar, repito, avanzamos algo con los juicios orales, pero fue pésima su implementación, y ojalá podamos imitar este tipo de justicia. Yo creo que es sano, es bueno, y que con todo y sus fallas, me parece que es mucho más expedito, y la administración de justicia debe ser expedita. Hace poco, licenciado Rodríguez Prats, diputados del PAN salieron a respaldar a Felipe Calderón junto a Margarita, los panistas con Margarita Zavala dijeron no hubo pacto, refiriéndose al tema del sexenio de Calderón con el crimen organizado. También pues hubo cosas que salieron justamente en este juicio de García Luna al respecto. Dicen no hubo pacto. Mucha gente está exigiendo disculpas del Partido Acción Nacional por el sexenio o por defender el sexenio de Calderón, particularmente podríamos decir en el área de seguridad, por todo esto de lo que estamos hablando. ¿Limaría asperezas? ¿Sería bien visto por la ciudadanía quizás todo esto? ¿Debería ocurrir? Mira, la verdad siempre debe aflorar. Patricio Elwin, un gran presidente de Chile, al caer la dictadura de Pinochet, mencionaba 3 principios: toda la justicia que sea posible, toda la verdad que aflore, y hagamos un ejercicio de reconciliación. Desafortunadamente, en la administración de justicia en México muchas veces es selectiva. ¿A qué me refiero? Aquel se le castiga, aquel no, con aquel traigo algún problema y aplico la ley, a este lo absuelvo. Entonces, eso desafortunadamente ha desacreditado mucho, ha deteriorado mucho nuestro Estado de Derecho. ¿Hasta dónde debe llegar un partido cuando uno de sus militantes comete un error? Que se investigue. La solidaridad tiene sus límites. Yo soy panista, soy orgulloso de ser panista. Hicimos un esfuerzo, lo hizo Vicente Fox, lo hizo Felipe Calderón. Hay una serie de señalamientos que se investigue. Yo no puedo manifestar una solidaridad o una declaración de inocencia si no haya suficiente investigación. Hay pruebas, son solamente los dichos de delincuentes, hay algún testimonio, en fin. Ahora, el problema está en que sea una corrupción sistémica, o sea, que todavía continúe, porque inclusive hay colaboradores de García Luna que están actualmente en el gobierno de la República, inclusive García Harfuch, que es el titular de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y también habían otros nombres. Ese es el problema. Yo creo que esto está aflorando una serie de fallas tremendas en todo el aparato de justicia, en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y que nos deben llevar rumbo a una elección, a una profunda reflexión, porque tenemos malas leyes y somos peores en su ejecución, y eso también riñe y está evidente en este sexenio. Licenciado, ¿usted conoció, alguna vez saludó a Genaro García Luna? Nunca tuve oportunidad de saludarlo, nunca tuve oportunidad. Yo fui senador en el gobierno de Vicente Fox, después fui diputado federal, pero nunca me he mezclado en las comisiones de seguridad. Mi trabajo en la Cámara era constitucional, era cuestiones de energía, cuestiones de ordenamientos internos. Esa para mí, agricultura, eran mis temas en que yo me inclinaba como miembro de las distintas comisiones. Nunca me metí en los problemas de seguridad, simplemente lo abordaba yo, pero en forma marginal, y por lo tanto nunca tuve oportunidad de tener contacto con él. Muy bien, le iba a preguntar justamente si lo llegó a conocer, lo llegó a tratar, pues si le sorprendía esta situación, pero a mí algo que me está sorprendiendo mucho, y que bueno, pues esto debido a la polarización en la que se encuentra el país, a las narrativas que se han dado de un lado y de otro, hay que decirlo,
es las imágenes, y a ver si las podemos observar. Bueno, quienes nos escuchan y nos ven en las redes sociales pueden ver a la persona que estamos observando. Es esa mujer, es la esposa de García Luna, junto con sus hijos. Uno de sus hijos va de amarillo, y una persona que le dice algunas palabras para el corrupto de tu marido o para el corrupto de tu padre asesino, así le dicen al niño, un niño menor de edad que está ahí enfrente de las cámaras. Y también le dice, eso es lo que les faltaba por ser ratas allá en México. A mí me impresiona esto que estamos viviendo. Digo, me da mucho gusto que se haga justicia. Ni modo, el señor cometió actos de corrupción o de narcotráfico o de lo que sea que haya cometido. Me da gusto de que se haga justicia. No me da gusto que los haya cometido. Pero pues esto ya está rebasando los límites, licenciado. Mira, es lo que te decía yo al inicio. Tiene varias aristas. México y el mundo está padeciendo una profunda decadencia en ciertos principios, en ciertos valores. O sea, el siglo XXI verdaderamente nos ha sacudido desde el 2001, cuando vino el atentado terrorista contra las torres. Pues hemos tenido estas décadas con el crimen organizado, con la guerra Ucrania y Rusia, que quién iba a decir que a estas alturas iban a surgir este tipo de conflictos, o por ejemplo la enfermedad del coronavirus. Pero al final de cuentas, esto que tú señalas, la crisis moral, la crisis, porque en esta forma de agredir, pues no es un afán de hacer justicia, es un afán del morbo, es un afán de la ofensa, es un afán de que salga lo peor del ser humano. Y me parece que aquí hay un problema serio. O sea, nuestra crisis también es espiritual, nuestra crisis es moral, y esto nos lo está manifestando en plenitud. Pues sí, es lamentable. Y yo, para ya de salida, ¿qué se espera entonces que ocurra de ahora en adelante con el tema de García Luna? ¿Servirá como carne de cañón para las mañaneras o ya con este veredicto final, a espera de la sentencia, se espera que se deje de hablar un poco del tema? No, desafortunadamente las alharacas van a continuar. Ahí viene el asunto de Yasmín Esquivel, ahí viene el asunto del conflicto electoral, las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Desafortunadamente, Juan Pablo, estamos en medio de una turbulencia, de una confusión. Es difícil definir nuestro tiempo, y sobre todo, dado que mi generación pues es muy responsable de esto que está aconteciendo, pues le tiene que pedir disculpas a la generación de la que tú formas parte, que tú te estás incorporando y te estamos dejando un escenario verdaderamente complicado. Yo creo que nuestros padres nos dejaron un México con mucho mayor estabilidad, con mucho mayor certidumbre, con mucho mayor respeto a la palabra, al honor. Había una serie de principios profundamente respetados, y hoy sin duda hay un gran deterioro. Entonces, ojalá no nos distraiga para ver otros grandes temas que me parece que son de mucho mayor trascendencia en el México que hoy estamos viviendo. Muy bien, pues le agradezco de verdad mucho que nos haya tomado la llamada, y nos estaremos escuchando el próximo lunes seguramente en Noticias en Flash. Muchísimas gracias, Juan Pablo, un abrazo. Es el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Pues relevante hablar con él, porque además de ser analista político y colaborador de Noticias en Flash, pues es panista. Él, ya lo hemos escuchado, orgulloso panista, pero también comenta pues con sentimientos negativos con lo que ha sucedido con García Luna.